preguntas, escribirlas en el chat. Las iremos contestando a lo largo del webinar. Para dar inicio a nuestra agenda, invitamos a Isabel Aguirre, Project Development and Delivery Director Viridi, a realizar el saludo de apertura y a compartirnos el contexto del proyecto Acquai High. Adelante, por favor. Claro que sí, Kate, muchísimas gracias. Yo aquí veo que se están uniendo más personas, pero bueno, para honrar obviamente el tiempo de todas las personas que hoy nos acompañan, yo creo que entonces vamos, como dice Katia, a iniciar con este webinar Visión Estratégica para el despliegue de proyectos de hidrógeno de bajas emisiones y Power to X. Yo quiero empezar obviamente dando gracias a todas las personas que hoy nos acompañan. Creo que ya van más de 50, 60 personas, más las que se siguen sumando. Muchos de ustedes obviamente del sector privado, de la academia, de cooperación internacional, de nuestros consultores. Entonces, de verdad agradecerles por tomarse el tiempo de estar en este espacio. Obviamente esta participación de todos ustedes confirma que estamos precisamente en conversaciones necesarias y oportunas para este tipo de proyectos en el país. Extender también el agradecimiento a nuestros compañeros de Óptima Consultores, de GIZ, del propio Viridi, quienes nos acompañan y quienes estamos precisamente en estas iniciativas. Em, yo creo que ahorita pues Kate va a dar paso obviamente a nuestros panelistas y moderadores de lujo, quienes son Carolina, José Julián, Patricia y Alejandro. Ahorita obviamente entraremos en materia y les contaremos un poco acerca de ellos y de la visión que ellos tienen de los proyectos de bajas emisiones en la región, pero pues obviamente darle un agradecimiento muy grande a cada uno de ellos por estar en este espacio. Entonces, ¿por qué estamos hoy aquí? Y precisamente es por el momento que atraviesa el mundo, que atravesamos de forma global, de la transformación energética sin precedentes que está sucediendo en este momento, que para todos los que estamos, yo creo que para la mayoría de personas que estamos aquí conectadas, que tenemos algún tipo de relación con el sector energético, pues sabemos que no es algo nuevo de lo que está sucediendo, que vamos de una forma acelerada buscando nuevas formas, digámoslo así, de replantear nuestra matriz energética o nuestras matrices energéticas. Los mercados internacionales están premiando hoy en día productos con baja huella de carbono, y las cadenas logísticas globales pues están demandando y están empezando a exigir nuevos combustibles y materias primas más limpias, y que podamos reducir precisamente nuestra huella de carbono, y por eso es que en este escenario aparecen no solamente las energías renovables, digámoslo así, convencionales, que de hecho el país ya ha desarrollado ampliamente, en el que ya tenemos algún tipo de experiencia, como lo es la energía solar, como lo es la energía eólica, sino que ya también estamos empezando a hablar precisamente del hidrógeno de bajas emisiones y de estas tecnologías Power to X como piezas estratégicas para descarbonizar sectores difíciles de electrificar, como la industria pesada, los fertilizantes, el transporte aéreo, el transporte marítimo, y demás. Entonces ya no estamos ahorita frente a qué es lo que va a pasar en el futuro con las nuevas tecnologías de bajas emisiones, sino que ya estamos frente a un, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros y cómo vamos a dirigir estos cambios o estas nuevas tecnologías, tanto en el país como en la región? Y surge una oportunidad muy grande para Colombia. Yo creo que todos sabemos y todos aquí, yo creo que la mayoría somos colombianos y por decirlo así, sacamos pecho en materia de turismo, en materia de comunidades, de nuestros recursos, de que somos un país biodiverso y un montón de cosas de las que nos sentimos orgullosos de Colombia, pero pues también nos tenemos que sentir orgullosos de que precisamente estamos en un hub o estamos en una ubicación geográfica estratégica
que permite desarrollar este tipo de proyectos, proyectos de energía renovable, proyectos de hidrógeno, porque estamos precisamente, como lo decía, en una localización estratégica en cuanto a recurso solar, en cuanto a recurso eólico. Estamos entre dos océanos que permiten acceso a mercados internacionales, a desarrollar toda una logística precisamente para exportación de nuestros energéticos. Entonces, pues estamos en una ubicación estratégica y surge también La Guajira precisamente. Esto ya también se ha hablado ampliamente como una oportunidad para desarrollar proyectos porque precisamente digamos que de Colombia me atrevería a decir uno de los sitios más privilegiados para poder desarrollar este tipo de proyectos. Y después de todo esto, ahí es donde entramos nosotros, donde entra Viridi, energías renovables. Yo sé que ya muchos de ustedes nos conocen, otros no, entonces una introducción muy rápida de lo que es Viridi. Prácticamente Viridi es una compañía que se encarga de desarrollar proyectos de energías renovables, que se encarga de apostar por este tipo de proyectos a nivel mundial. Nuestra casa matriz es alemana, nuestro mayor centro de operaciones es español, está en España y aquí en Latinoamérica, Colombia precisamente es el hub para el desarrollo de proyectos de energías renovables para Latinoamérica. Y Viridi, dándose cuenta de todo esto que acabo de mencionar, dice acá hay una oportunidad muy grande para ser pioneros en proyectos de hidrógeno de bajas emisiones. No solamente es quedarnos esperando a ver qué va a pasar con el hidrógeno, sino que hayan ya iniciativas como la que en este momento tiene Viridi para que estos proyectos sean una realidad y ahí es donde entramos nosotros con el proyecto Acuaypajay. Acuaypajay precisamente es una iniciativa estratégica concebida para desarrollar o para impulsar el desarrollo de hidrógeno verde en Colombia, con un enfoque territorial y una visión industrial y potencial internacional, con un enfoque territorial, porque hablando de La Guajira y de todas esas oportunidades y ubicación estratégica que tiene La Guajira, pues entendemos también las complejidades del territorio en cuanto a accesos, en cuanto a, no complejidades, pero sí retos obviamente de relacionamiento con las comunidades. No dejando de ser La Guajira un lugar excelente precisamente para el desarrollo de este tipo de proyectos. Entonces, Viridi inicia con el proyecto y en compañía de los consultores que hoy tenemos presentes, Optima Consultores, TROS y la GIZ, a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer en La Guajira? A empezar a hacer estudios a nivel de mercado, regulación, ambientales y sociales para poder plantear un proyecto que sea ejecutable. ¿Qué es lo que estamos pensando y qué es lo que nos estamos soñando para Cuaypajá y para Viridi? Es desarrollar un proyecto de 1 gigavatio ubicado precisamente en La Guajira, que va a combinar diferentes tipos de tecnología. Primero que todo, pues energía solar y generar energía solar alrededor de 540 megavatios pico de energía solar combinado con 460 megavatios de energía eólica, los cuales no van a estar conectados a la red, sino que por medio de un electrolizador más la combinación de CO2 biogénico, poder generar hidrógeno, que en este caso es un derivado metanol, precisamente para exportar en su mayor cantidad, para poder exportar a Europa, principalmente a Alemania, donde hoy creemos que se dará la mayor proyección de off-takers para el hidrógeno verde, para el metanol. Esto es un bosquejo muy, muy por encima en realidad de lo que es este proyecto y la complejidad que tiene este proyecto. El solo hecho de yo decirles que es un proyecto de 1 giga, ya les dice que es uno de los proyectos más retadores, no solamente de nuestra compañía, sino de Colombia y de Latinoamérica. Es un proyecto que no se va a desarrollar de forma inmediata, al que nosotros estamos tratando con mucho cuidado desde estas fases de prefactibilidad, porque vuelvo y repito, entendemos las complejidades que tiene desarrollar un proyecto como estos, pero el mensaje que queremos dejar hoy, más allá de que
comprendan todas esas complejidades del proyecto es que sepan que ya hay empresas como Viridi en Colombia, en Latinoamérica, que le están apostando a este tipo de proyectos para que esto deje de ser solamente hablar de que vamos a descarbonizar y de proyectos de bajas emisiones, sino que esto se convierta en una realidad. No estamos solos, estamos obviamente, de pronto como ya lo han visto en algunas noticias y demás, con una alianza público-privada con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible, con la GIZ, quienes en conjunto estamos avanzando con este proyecto. Ellos han confiado en nosotros, obviamente, para sacarlo adelante. Entonces, pues un agradecimiento también muy especial a la GIZ que le está apostando precisamente al desarrollo de este tipo de proyectos. Yo ya creo que no me extiendo más. Ahorita ya vamos a pasar obviamente con toda la exposición de esta visión estratégica de este tipo de proyectos en la región y con nuestros panelistas. Entonces esperamos que este webinar de verdad les aporte ideas valiosas, que hagamos conexiones estratégicas. Estamos aquí el equipo de Viridi, que de pronto no lo mencioné, pero está Ricardo Hernández, que está participando desde toda la originación del proyecto, está Paola, está Mónica Gasca, que Mónica, un agradecimiento pues muy especial a ella porque se ha sumado desde Viri no solamente a asesorarnos, sino a liderar también el proyecto. Entonces, digamos que dejamos abiertas las puertas para que a partir de este webinar tengamos más conversaciones. Yo sé que vendrán más webinar y más exposiciones donde entraremos a más detalle a exponerles y a explicarles un poco el avance de nuestro proyecto Acuaypajay. Sin más, entonces, Kate, yo creo que avancemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por las palabras, Isabel. Continuando con la agenda, tendremos una presentación sobre la actualidad del mercado de derivados del hidrógeno, un tema crucial para entender las oportunidades y desafíos del sector. Para ello, damos la bienvenida a David Hidalgo, especialista en regulación y mercado de Óptima Consultores. Adelante con la presentación, por favor. Muchas gracias, Catherine. Muy buenos días para todos. Un gusto que nos acompañen en este espacio tan importante de cara al desarrollo de estos proyectos tan relevantes para la actualidad y pues la transición energética de nuestro país. El tiempo es bastante corto, entonces voy a pasar muy rápidamente. La idea es dejar sobre la mesa los principales mensajes que se quiere tener como una especie de abrebocas para lo que va a ser el panel. Por favor, déjenme saber si están viendo mi pantalla. Ya estoy proyectando, Sí, sí. señor. Listo, perfecto. Entonces, pues en esencia vamos a pasar como por tres ejes fundamentales. Una caracterización del mercado global y del mercado local. em, lo que tiene que ver con el acceso a mercados premium, eh, con especial énfasis en Europa, pero también teniendo siempre en el radar a Asia, principalmente Japón y Corea. Y por último, vamos a dar unos aspectos clave que son esenciales para el desarrollo de proyectos a gran escala. En esta diapositiva tenemos como los principales drivers que tenemos actualmente en el mercado para proyectos grandes y utility scale, lo que tiene que ver con escalas de producción, CAPEX, cuáles son los potenciales precios que tendrían los derivados en el mercado de contratos. Em, lo que queremos acá, pues, resaltar es que este es el abrebocas de lo que vamos a tener durante la sesión. Acá están los principales drivers que vamos a estar enfatizando durante toda la sesión. Entonces, a nivel global, si damos un vistazo con base en lo que publica la Agencia Internacional de Energía, tenemos más o menos 484 proyectos que suman 545 gigavatios de electrólisis a nivel global. Y en cuanto a metanol, son 191 proyectos que suman 68 gigas de electrólisis para producir más o menos 12,4 millones de toneladas por año. Entonces, esto quiere decir, pues, más allá de las cifras, que es un tema que está en bastante auge, que está surgiendo a partir de las necesidades que se tiene en cuanto a la reducción de emisiones, al cumplimiento regulatorio de mercados premium, como lo decíamos en Europa, que hace que estos productos se potencien y más allá del precio que tienen en competencia y en comparación con sus pares fósiles,
pues surgen a partir de la necesidad de ese cumplimiento y la reducción de emisiones y cumplimientos ambientales. Em, Así es como se ve la geopolítica a nivel global. Si tenemos en cuenta, pues este slide nos deja ver que el hidrógeno está presente en todo el mundo, la economía del hidrógeno, y cada región tiene un rol estratégico específico. Entonces, por la parte de Latinoamérica, pues es como está llamado a ser por la misma presencia de recursos que facilitan la producción de energía renovable, está llamado a ser el quien suple a diferentes regiones en el mundo como Europa y Asia. Em, También tenemos unas zonas como las de Oriente Medio que sirven como pues que tienen una infraestructura que está actualmente ya desarrollada, pues también empiezan a ser como parte de esos grandes proveedores para el mundo. Entonces tenemos como por un lado en América Latina quienes proveen, quienes suplen estas fuentes, estos derivados, estos vectores energéticos, y por otro regiones como Europa y Asia que están llamados a ser regiones de demanda a nivel global. Entonces, la economía del hidrógeno está presente en todo el mundo y pues es un tema que está siendo bastante relevante a nivel global. Acá tenemos tres proyectos que queremos resaltar y que nos han llamado bastante la atención y que hemos catalogado como proyectos pioneros. Cada uno tiene sus particularidades. Más allá de los números de cuál es la capacidad de electrólisis, es cómo han podido viabilizar su eh, desarrollo, estos proyectos. Tenemos un proyecto en Egipto que fue el ganador de una subasta piloto de H2 Global, que tiene como una subvención ex post para un diferencial variable, que pues lo que hace es darle ese incentivo posteriormente a la construcción. Em, Tiene una capacidad de electrólisis de 100 megas y una capacidad de producción de amoníaco de 60.000 toneladas al año. Esto más o menos nos da pues la luz del factor de planta que por cumplimiento precisamente de estándares europeos como el RFNBO, pues nos hace ver que disminuye un poco esa capacidad de planta y eso pues incrementa un poco el CAPEX. em, lo que muestra que el cumplimiento regulatorio de ciertos estándares pues incrementa un poco los costos, pero pues tiene en sí toda la trazabilidad que las exigencias europeas demandan y pues puede acceder a esos mercados premium, que es lo que en última se quiere para estos proyectos. Entonces aquí está resumido un poco los costos. El costo del transporte es un eje fundamental porque constituye aproximadamente el 20% del costo total del producto, y es un contrato que se cerró a 7 años que va del 2027 hasta el 2020, hasta el 2033. En Brasil tenemos otro proyecto que también es interesante, que es para la producción también de amoníaco, igual que el anterior. Llama la atención pues que es un proyecto que está conectado a la red y que se va a desarrollar en diferentes etapas. Como lo podemos ver, empieza en 2027 y se espera que hasta 2031 ya se tengan más o menos 2.280 megavatios para producir metanol. Entonces, este proyecto de Iracema está ubicado en el puerto de Sairá y tiene varios incentivos. Está ubicado en una zona de procesamiento de exportaciones. Entonces acá tiene varios incentivos fiscales y aduaneros que sin duda viabilizan su construcción. Tiene acceso a más de 1.000 hectáreas que están destinadas para la construcción de proyectos de hidrógeno. Tiene acceso a alta tensión. Acá este proyecto está diseñado para que cumpla RFNBO, pero está ubicado en una zona de Brasil donde la canasta de generación es bastante limpia, entonces va a estar conectado a la red, y también pues va a buscar dar cumplimiento a todos esos requisitos que tiene RFNBO para dar acceso a mercados premium en Europa. Todas esas ventajas que tiene estratégicas por su ubicación y todos los incentivos que hablamos, pues eso permite reducir el CAPEX y acelerar el time to market del proyecto, que actualmente se encuentra en una fase de ingeniería y licenciamiento, pero que se espera que esté en operación comercial para 2027. Y por último, un proyecto que es el caso, que está en Dinamarca, también tiene cumplimiento de RFNBO, R3,
y está enfatizado en la producción de metanol a través de, de CO2 biogénico. Entonces se garantiza que el 99% de pureza de ese CO2. Y este es un proyecto pues que tiene como para mostrar esa articulación precisamente entre desarrollo renovable, captura de CO2, contratos de offtake y financiamiento concesional. Pues, como digamos que integra toda esa cadena del Power to X y muestra cómo se lleva exitosamente a la práctica toda esa articulación necesaria para dar cumplimiento a todos los estándares y poder vender su producto, conseguir el off-taker que tanto se necesita. Ya vamos a ver que gran parte del éxito es la consecución de los off-takers y asegurar la demanda. Entonces acá Maersk es uno de los off-takers ancla de este proyecto que permite darle viabilidad a su desarrollo. Em, en cuanto a la demanda potencial que tenemos en mercados premium, resaltamos obviamente Europa. El metanol es el derivado que ya se planea, digamos que está como en la perspectiva de Europa, dado una combinación entre pues regulación marítima, exigencias de descarbonización en navieras, demanda de moléculas líquidas que son fácilmente transportables. Esto llega a que en Europa se considere un foco importante de demanda de metanol. En cuanto a Japón y Corea, pues están más que todo en este momento enfocados en amoníaco para usos más que todo industriales y para fortalecer y asegurar la seguridad y la soberanía energética de estas regiones. Pero todo esto lo que muestra pues es que son mercados con gran potencial para la demanda de derivados y que es a donde se debe apuntar. Seguramente Europa pues tiene en este momento mayores exigencias en cuanto a los temas de normatividad y de estándares y eso tiene un impacto obviamente en el precio, ya lo vamos a ver ahorita. Pero pues este es como el mercado por tamaño, como con mayor potencial para la producción y para la importación y consumo de los derivados. Japón y Corea están un poquito más allá en el time to market para 2035 más o menos, pero Europa es, digamos que el nicho al cual en este momento se debería como tener en la mirada sin perder obviamente de vista que Asia constituye un mercado bastante importante. Estos son precios, de aquí hay que pues destacar. Por un lado tenemos metanol, quizás los colores de las líneas no se alcanzan a ver muy bien, pero en la izquierda está la parte del metanol, que tenemos los precios son más altos para Estados Unidos, lo cual podría ser como un llamativo para el mercado, pero pues también es cierto que ellos son muy autosuficientes y pues que ese mercado es como aparte, por así decirlo, porque ellos tienen esa capacidad y tienen esa eh, disponibilidad de recursos para su autoabastecimiento. En el medio está la línea de Europa que muestra una volatilidad en el mercado que también pues nos lleva a querer que financieramente sea deseable la consecución de contratos de largo plazo y no estar expuestos a esa volatilidad del precio que surge a partir de variables que son relevantes para la producción de estos derivados como el gas natural, que por cierto, pues por la situación y la coyuntura geopolítica en este momento son bastante volátiles. Entonces, parte de migrar a esa parte premium es como garantizar o evitar esa volatilidad de ciertos drivers que se tiene en la fijación de estos precios. Y en la parte derecha tenemos eh, el amoníaco que está impactado aquí en la gráfica por el CBAM, que pues lo que se mira es que el CBAM es un mecanismo que busca reducir la brecha entre lo fósil y lo premium. Entonces ya vamos a ver más adelante cuál es el impacto que eso tiene. Son las metas que se tienen para el CBAM son de 5% de reducción a 2027, pasando en 2030 más o menos a 48,5 para finalizar en 2034 con una reducción total de las emisiones. Y esto pues lo que se ve es que incrementa el precio. Entonces todas las lineecitas que se ven una sobre otra, pues son metas que se tienen a través de los años para 2027, 30, 34.
Creo que esta es una de las más relevantes diapositivas porque aquí podemos ver la diferencia precisamente en los precios que se tiene entre lo fósil y lo premium. Pero el mensaje más importante acá es que la competencia pues obviamente no está en precios, sino en el cumplimiento de las exigencias de descarbonización y el cumplimiento de metas em, que tienen que ver con la reducción de gases y con metas ambientales. Entonces, sí, simplemente hay empresas que están interesadas en la consecución de estos productos y que tienen que dar cumplimiento y son precisamente esos off-takers a quienes hay que apuntar para conseguir contratos de largo plazo que permitan dar bancabilidad a los proyectos. Un poquito del mercado local, paso bastante rápido para respetar el tiempo y que podamos explorar más en profundidad todos estos temas en el panel. Eh, Amoníaco y metanol, estos son más o menos las importaciones a partir de la DIAN, de cifras de la DIAN. Aquí es un poco reflejar el tamaño del mercado. La verdad es que en Colombia el tamaño del mercado es muy pequeño, entonces estos proyectos a gran escala deben estar muy orientados pues a la exportación, porque como podemos verlo aquí, más o menos el tamaño de 400 megas de electrólisis, y que es lo que se plantea para Coipajay, pues daría como producción de entre 230 y 270.000 toneladas de amoníaco y 220 y 250.000 de metanol. Entonces, un proyecto de este tamaño prácticamente podría suplir toda la demanda que en este momento se tiene en Colombia. Entonces, muy importante tener en cuenta pues que los proyectos deben estar más que todo enfocados a exportación. Estas son unas cifras proyectadas, tomadas de IDOM, una fuente secundaria, pero pues también muestra ver que hay como un desarrollo incipiente hasta 2040, 45 más o menos. Entonces, en este momento los proyectos deberían estar orientados principalmente, repito el mensaje, a exportación. Hubs en Colombia, la ubicación geográfica que tiene Colombia y la geografía misma permite tener diferentes hubs orientados a diferentes objetivos, pues destacando que en la parte de La Guajira hay un hub que está diseñado o que es ideal, mejor dicho, para la exportación de estos productos y que también tenemos hubs como por ejemplo el del Valle del Cauca, donde podemos aprovechar toda esa materia orgánica que se tiene para la producción de CO2 biogénico. Un poco estos son los aspectos claves para el desarrollo de estos proyectos. El mensaje principal acá, más allá de la diferenciación de los precios, veíamos y les comentaba inicialmente que los precios dependen mucho del mercado objetivo al que vayan, dadas las exigencias regulatorias que se tienen. El cumplimiento de esas exigencias puede llevar a sobredimensionamientos de las plantas que impacta el CAPEX y eso obviamente posteriormente impacta en el precio de los productos. Pero acá el mensaje es que los productos tienen que internarse en las cadenas de valor con obligaciones regulatorias y compromisos de descarbonización, con estructuras contractuales pues, que reconozcan el atributo renovable para que pueda ser viable el desarrollo de estos proyectos que den cumplimiento a todos estos estándares. Tres son los pilares fundamentales que desde la consultoría hemos destacado y obviamente queremos como resaltarlos, un pilar técnico y logístico donde se dé cumplimiento a todo el tema de las estándares internacionales, donde haya una trazabilidad de la molécula y se garantice durante toda la cadena de producción que la infraestructura está dedicada a la realización y a la producción de esos derivados. Un pilar contractual que es aquí el mensaje principal es la consecución de un off-taker ancla que permita absorber o tomar más o menos el 70 o el 70% de la producción es esencial para que pues pueda tener esa garantía que me permite ir a las entidades financieras y acá pasamos al pilar financiero que me dé bancabilidad para el proyecto. Entonces,
los contratos de largo plazo pues garantizan esa bancabilidad. Estos proyectos son intensivos en CAPEX, por lo que es imposible desarrollarlos pues con equity y lo importante está en cómo consigo apalancar el proyecto con blended finance o con bancas multilaterales. Y por último, a modo de conclusión, pues estas son las implicaciones que se tiene. Tenemos que la competitividad pues estará eh, dependiendo siempre de la capacidad que se tiene para producir moléculas certificadas y bancables, lo que tiene que ver con todo el tema de la trazabilidad y de garantizarle al off-taker que se dará cumplimiento a cada uno y a todos los estándares exigidos. Em, Fundamental encontrar ese off-taker ancla que me permita asegurar la demanda y en contratos de largo plazo, idealmente. eh, Se parte en Colombia de una ventaja estratégica dada por su ubicación geográfica, por la disponibilidad de recursos, pero eso pues hay que, digamos que consolidarlo con el aseguramiento operativo, logístico y comercial del proyecto. Y pues la demanda tendrá que asegurarse para que el proyecto se pueda desarrollar y pueda garantizarse la bancabilidad y pueda acudir a entidades financieras que permitan pues ese desembolso de los recursos necesarios para el desarrollo de los proyectos. Y por último, pues la lógica tiene que estar articulada en los hubs que se puede tener acá en Colombia y articular y establecer rutas marítimas, idealmente con hubs internacionales que permitan pues ese comercio de todos estos derivados. Eso es como los mensajes principales y pues el abrebocas que se tiene para dar paso al panel de discusión. Vale, pues muchas gracias, David. Agradecemos a Óptima Consultores por esta valiosa presentación que vamos a compartir también con posterioridad y que también será publicada en la página web de los estudios de GIZ. Y pues para cerrar nuestro webinar tendremos un panel de discusión en el que profundizaremos en los retos y oportunidades para el despliegue de proyectos de hidrógeno de bajas emisiones y Power to X. En este espacio contaremos con la participación y le voy dando la bienvenida a Patricia Dávila de GIZ, ingeniera química con especialización en energía y maestría en ingeniería ambiental de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con 17 años de experiencia profesional con un énfasis de más de una década en el diseño, análisis e implementación de políticas públicas para el sector minero energético, así como en el desarrollo de agendas estratégicas en hidrógeno y cambio climático. Actualmente se desempeña como responsable de implementación del Programa Internacional de Fomento del Hidrógeno H2UP, iniciativa del Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania e implementada por GIZ. En este rol, lidera la estructuración y consolidación de mercados para tecnologías de hidrógeno verde y Power to X, promoviendo la articulación entre actores públicos y privados, así como el desarrollo de alianzas estratégicas orientadas a la viabilidad técnica, regulatoria y financiera de proyectos. Su experiencia integra una visión estratégica del sector combinando el entendimiento del marco normativo y de política pública con la promoción de mecanismos de implementación que facilitan la adopción de nuevas tecnologías energéticas en contextos emergentes. Le damos dando la bienvenida también a José Luis Morán de Viridi, doctor en arquitectura naval e ingeniería marina, con más de 30 años de trayectoria en posiciones directivas en los sectores energético, industrial y de energías renovables. Actualmente se desempeña como director de soluciones energéticas integradas en Viridi y Green Eneses, donde lidera el desarrollo de proyectos de hidrógeno y metanol verde, apalancado en esquemas de generación híbrida, solar, fotovoltaica y eólica, en configuraciones off-green orientadas a la producción de combustibles sostenibles. Adicionalmente, es director general de Brent Miller Europe, compañía especializada en soluciones de almacenamiento de energía térmica para aplicaciones industriales como foco en la descarbonización de procesos mediante la sustitución de combustibles fósiles. A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos de alta dirección en compañías líderes del sector,
Fue director de la Unidad de Negocio Solar en Siemens, España, y previamente presidente de Solel en España, donde lideró el desarrollo, diseño y construcción de plantas termosolares de gran escala. En el ámbito académico, desde 1997 es profesor a tiempo parcial en la Universidad Politécnica en Madrid, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, donde imparte cátedra en Ingeniería Térmica y Energías Renovables Marinas, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de ingenieros en el campo energético. Finalmente, le damos la bienvenida a nuestra última panelista, Carolina López Rocha, del Banco Mundial, abogada internacional con más de 10 años de experiencia en el diseño y reforma de marcos regulatorios y de política pública orientados a movilizar inversión en el sector energético. Su trayectoria se ha enfocado en la estructuración de entornos habilitantes para el despliegue de energías limpias, eficiencia energética e hidrógeno, con un énfasis particular en la articulación entre regulación, financiamiento y atracción de capital privado. Desde su vinculación al Banco Mundial en 2016, ha liderado el desarrollo de instrumentos financieros y regulatorios para impulsar proyectos de hidrógeno limpio, eficiencia energética y energías renovables, contribuyendo a la estructuración de mecanismos que facilitan la bancabilidad y escalabilidad de estas iniciativas. Su trabajo ha incluido la colaboración con organismos multilaterales como la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo, orientada a la atracción de inversión privada hacia mercados emergentes en Europa del Este, América Latina y el Caribe. En este espacio contaremos con la moderación de Alejandro Lucio, director ejecutivo de Óptima Consultores, a quien damos la más cordial bienvenida. Adelante con el panel. Bueno, muchas gracias, Catherine. Un saludo para todos los panelistas. Tremenda introducción de las calidades de este panel. Yo quiero hacer un reconocimiento a Carlos David, porque en 10 minutos tratar de reflejar un estudio de mercado que se viene desarrollando por los últimos 5 meses, pues es tremendamente retador, pero yo creo que los mensajes fueron claros. Yo quiero además pues, reconocer las calidades de este panel y vamos a tratar de sacarle en jugo a toda la visión que nos van a compartir estos expertos en un tiempo muy corto. Nosotros tenemos, y digo que es un panel de lujo porque normalmente uno en estos eventos de la industria siempre tiene el panel financiero, el panel ambiental, el panel de reguladores, el panel de los desarrolladores, y aquí tenemos como una visión integrada también asociada a un proyecto específico y a los retos de un proyecto específico. Tenemos la visión de José Luis, que es el desarrollador, el mago que tiene que poner y organizar todas las fichas del ajedrez desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista de diseño, desde el punto de vista ambiental, social y adicionalmente la estructuración comercial y financiera de un proyecto para poder llegar a tener, digamos, una conversación inteligente con un financiador, en este caso representado por Carolina, que, digamos, dadas las dimensiones de estos proyectos, estamos hablando como si fuera una cosa sencilla, 1 giga de electrólisis, como si fuera una cosa que se puede financiar fácilmente. Nosotros en un estudio que hicimos hace muchos años hablábamos que solamente la banca local en Colombia no estaría en capacidad de abordar sola el financiamiento de estos proyectos, y es por eso que la banca multilateral se vuelve fundamental desde el punto de vista de, al final, liderar un sindicato para una financiación que agrega desde la banca multilateral varios bancos multilaterales seguramente y bancos comerciales, y en la mitad pues la necesidad de la participación para esta escala de proyectos de la cooperación. Hablábamos que José Luis es el mago de la estructuración y del rompecabezas, pero para llegar a tener una discusión inteligente con la banca, pues se requieren muchos recursos, se requiere mucha cooperación, se requiere, digamos, grants y diferentes instrumentos que vayan apoyando el desarrollo y las etapas iniciales del desarrollo del proyecto. Entonces acá tenemos como una visión integrada que nos permite generar una discusión, digamos, muy inteligente. Yo quiero arrancar por hacer una pregunta a todos para poner las bases de la discusión, y es, llevamos muchos años y todos ustedes han participado en las discusiones del desarrollo de la industria del hidrógeno de bajas emisiones, del Power to X,
digamos que nos hemos enfrentado en los últimos 4 o 5 años a unos cambios geopolíticos importantes que ponen mucho a pensar a la industria. Y en todos estos eventos y en todas las expectativas y en todas las discusiones que tenemos siempre se habla de las necesidades desde la política pública de cada país, desde el desarrollo regulatorio, desde la generación de demanda. Yo quisiera hoy parados en 2026 y en este mar de incertidumbre geopolítica que estamos viviendo, desde la perspectiva de cada uno, digamos, dónde enfocar las discusiones para lograr que los proyectos lleguen a una decisión final de inversión. Vimos toda una presentación de Carlos David, hay mucha expectativa, hay mercado, hay demanda en algunas geografías, pero realmente el cierre financiero y que los proyectos lleguen a decisión final de inversión, pues se cuentan con los dedos de las manos. Entonces, quisiera entender un poquito su perspectiva. Voy a abrir en la misma lógica de lo que les decía con la visión del desarrollador, del que sufre, del mago del rompecabezas, en su experiencia y lo que está viendo de esos proyectos que están llegando a decisión final de inversión, donde hay que poner el foco. Adelante, José Luis, y bienvenido. Bueno, muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias a todos por este webinar. Bueno, pues intentando responder lo que comentas, estos proyectos yo siempre lo comparo con una madeja llena de cabos sueltos. Entonces, el problema es que para llegar a la financiación hay que conseguir atar todos los cabos y los cabos se atan justo en el final, en el momento del cierre financiero. Y si falla uno solo de los cabos, pues no funciona nada, ¿no? Entonces, hay desde la parte técnica, que es complejo, estamos hablando de todo tecnologías maduras, pero son de tecnologías maduras en otras escalas que después hay que integrar, ¿no? No hay casi proyectos off-grid de fotovoltaica, pero hay menos proyectos hibridados fotovoltaica y eólica, muy pocos que encima sean off-grid. Si encima lo queremos combinar con generación de hidrógeno y después hacer metanol, pues ya vemos que técnicamente son complejos, ¿no? Hay que combinar con todos los suministros, de asegurar el suministro de CO2, de agua. Si hay conexión a red, pues la conexión a red, los precios de electricidad. Y después, sobre todo, lo más importante, que es donde quizás está ahora mismo la mayor dificultad, es una claridad regulatoria que permite cerrar contratos de suministro a largo plazo. Al final, en proyectos renovables normales, pues está claro, se vende la electricidad y hay alguien que lo va a comprar. Aquí hay que crear un mercado que es la venta de hidrógeno o la venta de metanol o la venta de amoníaco. Gracias, José Luis. Y Patricia, con la misma pregunta, pero con la visión de claramente hay un interés de Europa y una demanda, un potencial, nos decía Carlos David. Ese es el juego que tiene GIZ apoyando, digamos, el desarrollo de esa industria y que proyectos específicos en la región lleguen a decisión final de inversión. ¿Cómo lo estás viendo tú? Digamos, bueno, primero que todo, muchas gracias por esta invitación y estoy muy feliz que estemos compartiendo los primeros, digamos, avances de esta alianza público-privada con Viridi, pues liderada desde la parte de consultoría de Optima. Entonces, muchas gracias por estar acá. Alejandro, yo creo que precisamente el tema de llegar a FID, que es lo que muchos quieren, y va muy de la mano con lo que nosotros estamos viendo desde el programa H2Up de GIZ, financiado por el Ministerio de Economía y Clima alemán, y es que todavía los proyectos necesitan mucho apoyo en la etapa incipiente, en la etapa inicial. ¿Para qué? Para poder compartir el riesgo. Compartir el riesgo, nosotros tenemos este sistema, es un sistema, digamos, de alianza pública-privada, donde principalmente son grants que entregamos a las empresas para poder apoyar todos esos estudios que ellos necesitan para poder llegar a, pues, unirse con otros instrumentos, ya sean alemanes o otros instrumentos que ayuden a llevar a la viabilidad del proyecto, porque antes de esto, como dice José Luis, son muchas cosas las que el desarrollador tiene que tener en cuenta, y lo que nosotros tratamos de hacer es ayudar a minimizar el riesgo, pues por medio de las alianzas público-privadas, pero también apoyando todo el desarrollo de una normatividad clara.
Desde H2A, por ejemplo, en Colombia nos hemos enfocado de la mano de la Unión Europea en los temas ambientales. Seguimos trabajando en los temas ambientales. Algunos de ustedes saben, el año pasado ya dimos unos primeros insumos al Ministerio de Ambiente y a la ALA, algo que se construyó en conjunto con ellos. Optima también hizo parte de este estudio, donde se dejó claro cuál era el camino a seguir, pero todavía sigue faltando más información, digamos, respecto a este riesgo específico. Entonces, ahí seguimos trabajando con otros instrumentos alemanes para poder desarrollar estudios enfocados a, bueno, cuál va a ser el impacto en temas de desalinización y demás. Y así, entonces, vemos cómo nosotros desde la cooperación alemana podemos trabajar de la mano del sector privado, de las necesidades que tienen los proyectos actualmente, para ayudarlos a compartir el riesgo en diferentes etapas. Eso es, digamos, algo muy importante. Más adelante les contaré un poco lo que estamos haciendo efectivamente en demanda y en otros temas de formación de capacidades, pero creería que aquí tenemos que entrar a compartir el riesgo porque sigue siendo un sector de innovación que necesita, digamos, apoyo de todos los actores que estamos acá. Gracias, Patricia. Antes de hablar específicamente de financiamiento, Carolina, y habiendo estudiado y oído la introducción que nos hizo nuestra nueva estrella presentadora de eventos, Catherine, que conocíamos su solvencia técnica y jurídica, pero no le conocíamos sus dotes de presentación de eventos. Carolina, desde el punto de vista, más allá de específicamente de la financiación, tú en tu background, pues se habla mucho de promover políticas, promover regulación, promover cambios normativos. Yo tengo una sensación que a veces nos enfocamos mucho en la política pública, pedimos mucho del regulador, de la autoridad, como lo decía Patricia, pero desde el punto de vista del desarrollo de proyectos, ¿el foco está necesariamente ahí, en política pública, en regulación, o es en cómo habilitamos la comercialidad de estos proyectos a gran escala? ¿Cuál es tu opinión? Y seguimos ya después con una pregunta mucho más asociada a financiamiento. Muchas gracias, Alejandro, por la oportunidad de compartir lo que hemos aprendido en el Banco Mundial en los últimos 5 años que hemos estado trabajando en el tema. Yo creo que es una necesidad de ambos, de políticas públicas, pero también de realidades. Y las realidades me refiero a que con el paso del tiempo hemos aprendido que hay unos requisitos que deben estar y si no están, no va a haber competitividad en los proyectos. Como estaba en la presentación que nos dieron esta mañana los colegas sobre la competitividad de los productos en el mercado, no es que no haya una demanda de hidrógeno o de amoníaco de metanol, existe. Hay un mercado. Sin embargo, es como lo decían nuestros colegas, el premium o la brecha que se debe cumplir. Entonces, cuando hablamos de las realidades, vemos que los proyectos que son más competitivos son aquellos que pueden reducir en mayor medida el costo nivelado del hidrógeno, el costo nivelado del amoníaco, del metanol. Y para eso hay unos requisitos que son clave. Lo que hemos visto es el costo de la energía renovable. Debe ser 4 centavos de dólar, no el costo de producción, sino el PPA con el que se va a poner esa electricidad en el electrolizador. Si no tenemos esos precios competitivos, entonces no vamos a estar produciendo una molécula que pueda tener una brecha mucho más alcanzable y justificable. Después tenemos que tener una infraestructura habilitante que nos va a permitir que esa electricidad llegue de donde se está produciendo la energía renovable a donde va a consumirse. Si no hay una línea de transmisión que va a conectar aquellos proyectos que van a utilizar la red, o si no hay después una infraestructura que va a llevar la molécula del hidrógeno donde va a ser después producida a amoníaco o a fertilizante, entonces eso va a ir encareciendo el proyecto, el CAPEX, y todo eso va a hacer que el producto sea más difícil de ponerlo en el mercado. El tercero es que los países en donde trabajamos, en los países en desarrollo, también tenemos unos retos macroeconómicos grandes. Entonces, cuando nosotros tenemos un proyecto y lo diseñamos
con maquinaria que va a venir del extranjero o tenemos prestamistas que son extranjeros. Al final ellos van a querer un repago en dólares. Así que este riesgo cambiario entre tener acceso a pesos, yo soy mexicana, pesos mexicanos o pesos colombianos, pesos chilenos y el tipo de cambio, entonces también hace que sea más complejo. Eso yo creo que es algo que debe verse desde la parte de los desarrolladores, tener esa claridad, pero también, por supuesto, también está la parte de la política pública. Por ejemplo, si no hay un apoyo de la autoridad para el trabajo con las comunidades, para que los proyectos obtengan las licencias sociales para construirse, entonces no importa cuánto sol, no importa cuánto viento, no importa todo el potencial que exista, si al final no se pueden desatorar los proyectos de esa parte, entonces ahí es donde el regulador y la política pública, pero bien implementada, no solo en un marco general, es que son críticos para facilitar la bancabilidad. Súper claro, y yo tiendo a estar muy de acuerdo. Y yo puedo tener mejor desarrollo, puede que no haya barreras regulatorias tan relevantes, pero si a la hora de llegar al territorio no puedo llegar, o a la hora de obtener una licencia ambiental es difícil, o no hay, digamos, un marco normativo asociado específicamente a la industria, pues es supremamente difícil. Carolina, vuelvo contigo desde el punto de vista del financiador. Yo creo que desde la industria renovable en general, desde la industria verde, no solamente hidrógeno, hay una tremenda ingenuidad respecto a cómo llegarle a un financiador en términos de escalas, en términos de desarrollo de los proyectos, en términos de abrir esa conversación. Es como que se tiende a pensar que hay recursos ilimitados. Por supuesto que hay mucho recurso verde en el mundo, pero digamos que los bancos tienen limitantes desde el punto de vista de los tiempos de ejecución de los proyectos, de las dimensiones de los proyectos. ¿Qué han analizado ustedes en proyectos, digamos, por supuesto, de hidrógeno de bajas emisiones, pero proyectos renovables, llamémoslo proyectos verdes? ¿Cuál es el issue para empezar una conversación inteligente con un líder de un sindicato, bueno, que puede ser, por ejemplo, el Banco Mundial, que además es otra discusión que hay que entender, y es que cuando uno no habla de un financiador para un proyecto de esta escala, tú me corregirás, pero tú requieres un sindicato con muchos actores y muchos bancos dispuestos a financiar un proyecto. ¿Cuáles son esas claves de los proyectos que ves tú que han sido exitosos o que has estudiado que han sido exitosos y que han logrado financiación? Sí, yo creo que hay tres aspectos. El primero es entender que debe haber una composición técnica fuerte. Y esto viene no solo desde el desarrollador, sino que el desarrollador debe tener un equipo de financistas en su propio equipo, un equipo de abogados que después lo van a ayudar a hacer la parte contractual y un equipo también de tecnología, alguien que pueda decirle qué configuración tecnológica es la mejor. Entender eso es la parte crítica, porque cuando se viene a presentar un proyecto, lo primero que van a evaluar es el diseño. El segundo es tratar de tener dentro del equipo de desarrolladores lo que se llaman como sponsors o participantes que son fuertes. Normalmente el riesgo que vamos a evaluar no solo es del proyecto, sino también de quiénes son los que están participando en el proyecto. No es lo mismo ser Carolina y Asociados que Carolina y Viridi o que Carolina y no lo sé, estoy diciendo por los proyectos que vemos, pero ¿cómo se llama? EDF o Carolina y Ecopetrol. Entonces, tener participantes que son fuertes y que tienen ya un camino andado en la energía de renovables o química es sumamente importante. Yo creo que para los venideros de primera ocasión es muy difícil tener este acceso y entender cómo poder recurrir a las instituciones financieras internacionales. El segundo también, por ejemplo, es que normalmente no hay financiamiento que sea para lo que se llama el Development Expenditures.
normalmente son proyectos que ya están mucho más cerca de un cierre financiero. O sea, si va uno en una parte conceptual, todavía con prefactibilidad, van a decir normalmente las instituciones financieras, regresa un poco cuando ya esté más cerrado el asunto, quizás cuando tenga un Front-End Engineering and Design, y entonces es que vamos a poder platicar, porque también quieren ver que sean proyectos fuertes en el sentido, por ejemplo, la IFC, que es la parte del sector privado del Banco Mundial, tiene tickets mínimos de $20 millones. Entonces ya eso pone un filtro también de qué proyectos son los que se pueden andar. Y yo creo que el último punto también sería que no solo como tú bien lo decías, este no es solo un banco que va a cubrirlo todo, sino es una sindicación. Entonces, ver cómo también instituciones financieras internacionales, pero también locales, aseguradoras pueden participar y cada uno tener un rol diferente dentro del proyecto. Clarísimo, voy a hacerte una contrapregunta rápida o simplemente para ampliar un poquito, y es otra de las ingenuidades que yo creo que hay en el desarrollo, y es, tú hablabas de la importancia y la relevancia del sponsor. El sponsor es importante, pero estamos hablando para estas dimensiones que en términos generales la estructura financiera es Project Finance, ¿verdad? Sí. Casi que no se hace, y digamos que el desarrollador, si tiene el sponsor, no va a asumir el riesgo en su balance. Ese es, además de que sea un buen sponsor, hay un foco en el proyecto mismo, ¿verdad? Sí. Bueno, no todos los que hemos hecho, pero diría que el 80% de los proyectos, de nuevo, no solo de hidrógeno, sino renovables, como decías, son Project Finance, lo cual normalmente hace que los flujos y la madurez del proyecto es lo que va a ser el repago, no tanto la empresa o el sponsor que lo está haciendo. Sin embargo, yo creo que el reto es que estamos haciendo estos proyectos también en como mercados emergentes, o sea, en América Latina, en África, etcétera. Entonces, a los inversionistas sí que les da mayor confianza, de nuevo, que sea un sponsor, una empresa que ya ha tenido una experiencia, y no necesariamente renovables, puede ser en la industria química, puede ser en la industria de infraestructura en general, pero cuando se hace el precio de cuánto va a costar y cuánto es lo que quieren después los proveedores de deuda o de capital de equity, sí que cambia quién es el sponsor. No es que van a decir no los financistas, pero sí van a dar un precio de nuevo si llevas a alguien fuerte en el consorcio. Así son solo, como lo decía, como es un poco llevarlo al extremo, pero bueno, como Carolina y asociados, ¿no? Hay un tema de riesgo de crédito asociado a, Exacto. así sea el proyecto aislado, pues el sponsor y la capacidad que tenga el sponsor hace que la tasa sea diferente, y cualquier punto básico para un proyecto de 20 años, pues puede hacer que el proyecto cierre o no cierre y llegue a decisión final de inversión. Muchas gracias, Carolina. José Luis, en términos del desarrollo, lo que hablábamos, tú eres el que sufre para abrir las conversaciones inteligentes con la banca, pero además eres el que va y busca a Patricia para ayúdame a financiar esas etapas de desarrollo inicial. Cuando hablamos ya de proyectos que han llegado a ejecutarse, que han llegado a la operación, y en tu experiencia, nos comentaban de experiencia desde proyectos térmicos hasta proyectos verdes o proyectos hibridados. En tu experiencia, en esa etapa preliminar de desarrollo, que llamo yo, esto lo digo con mucho respeto, pero para que entienda la audiencia, entre el PowerPoint, ¿no? Yo me imagino un proyecto de 1 giga en La Guajira con hibridación solar, con eólica, que tiene tales y tales comunidades y tales procesos de licenciamiento ambiental. En tu experiencia, ¿dónde está la brecha entre lo que se pensó y lo que en efecto se puede materializar? ¿Cuál ha sido tu experiencia y cómo, al liderar el desarrollo de estos proyectos, tú le dices a tus equipos, ojo con esto? Sí, pues yo creo que lo que hay que dedicar primero es bastante tiempo al PowerPoint. Lo importante es hacer un diseño que sea muy sólido, considerando absolutamente todos los distintos puntos,
para asegurarse de que, pues como decía Carolina, que al final sea un proyecto totalmente financiable, ¿no? Para eso tienes que cumplir que cada uno de los aspectos sea financiable. Desde los distintos suministradores de equipos, no vale cualquier suministrador de equipo. En el momento ya inicial ya hay que considerar qué tipos de garantías va a haber. No solo ver el que sea más barato, sino es al final una combinación, ¿no? Tampoco es el más caro, ¿no? Pero es algo, y después también es algo que depende mucho, por eso digo que hay que pensarlo muy bien y desarrollar algo muy conceptualmente muy sólido, porque al final depende de quién va a ser el off-taker destino. O sea, no se puede empezar un proyecto sin tener claro qué vas a hacer con él. Nosotros iniciamos el primer proyecto en España pensando en vender a una refinería en Alemania hidrógeno. Pero todavía en PowerPoint vimos que era imposible transportar el hidrógeno a Alemania. Por eso, después de mucho análisis, vimos que lo ideal era metanol, que además era un producto, no era un mero carrier, ¿no? Entonces es desde conceptualmente eso, pero después dependiendo del país, pues a lo mejor hay países con precios de electricidad muy barata y pocos peajes en los que puede ser conectado a red. En otros países pues es muy caro. Cuando yo hablo con desarrolladores, dicen, yo es que quiero que me quiten los peajes. Dice, ya bueno, pero para los Reyes Magos está la Navidad. Nosotros estamos haciendo proyectos que queremos poder financiar en un tiempo razonable, ¿no? Entonces, después hay, por eso nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado más el concepto off-grid. Lo hace técnicamente más complicado, tienes que hacer un grid forming para tener referencia de frecuencia, implica unas baterías, pero hace que no dependa el de precio de la electricidad, con lo que controlas tu OPEX y permite que puedas cerrar un precio a largo plazo de venta del metanol mucho más seguro, que no dependa de que haya una guerra o cualquier cosa por el mundo. Entonces, son cosas muy, muy importantes definidas desde el principio. Por ejemplo, en La Guajira, si queremos poner electrolizadores de 400 megavatios, es totalmente irrealista decir, me voy a conectar a red. Pues dice, bueno, vale, pero entonces tengo que primero desarrollar una red eléctrica que me dé 400 megavatios en La Guajira. La gente de La Guajira va a decir, oye, si me pones red eléctrica, que sea para mi industria, no para esto, ¿no? Entonces, es muy importante definirlo, pensarlo bien y verlo desde todos los puntos de vista, ya no solo de mero desarrollador, sino colocándose en el punto de vista de quien va a financiar después el proyecto. Y nosotros a mitad de desarrollo del proyecto, bueno, con el proyecto avanzado, unos expertos en España, cogimos a un asesor técnico, Tier 1, para hacer un due diligence técnico. Para decir, bueno, no solo basta con creer nosotros que es bueno, sino que llegue algún experto que después le vaya a decir a los bancos que es bueno y que es viable y verlo durante el trayecto, ¿no? Entonces es muy importante el ir desarrollando, pues igualmente, pues durante el desarrollo del proyecto, la ingeniería del proyecto, ya llegamos a un acuerdo con una empresa que iba a hacer la operación y mantenimiento. ¿Para qué? Para asegurarnos que el proyecto no solo funciona, sino que se pueda operar. Hay proyectos que funcionan, pero no hay quien los opere, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas cosas son muy importantes. Yo digo, el PowerPoint es de lo más importante y dedicarle tiempo antes de empezar a hacer cosas para decir, bueno, sobre el papel no tiene ningún punto débil. Tiene muchas dificultades, obviamente, pero están todas las dificultades identificadas, pero no tiene ningún punto que no funcione. Después lo llevas a la práctica y te encuentras con cosas que no habías esperado y ya lo resuelves, ¿no? Pero como directamente sobre el papel veas puntos que quizá no funcionen, eso no funciona seguro. Gracias, José Luis. Y llevar el PowerPoint a ese PowerPoint que tú dices que sea un PowerPoint bien desarrollado, pues tiene unos costos asociados, tiene unas inversiones que no son menores, requiere, como tú decías, apoyos técnicos, jurídicos, de todo tipo para, digamos, llegar a un PowerPoint en una buena etapa de desarrollo. Patricia, aquí hablamos, y nos contaba Carlos David, y aquí hablamos de cosas que suenan como fáciles, ¿no? El contrato de largo plazo, por ejemplo, y entonces voy a ir a conseguir la demanda como si fuera una cosa sencilla. Y cuando hablamos de mercados que no son maduros en términos de referencia de precio, que no son maduros en términos de estructuras contractuales, que no son maduros en términos de la demanda, cuál es la demanda cierta
para el tipo de producto que yo estoy ofreciendo, en términos de lo que tú has visto de instrumentos que habiliten en dónde estamos. Hay en 1000 esquemas, Corea tiene su esquema, Japón tiene su esquema, Europa tiene su esquema, subastas, etcétera, qué está funcionando mejor o qué se está revaluando, por ejemplo. Bueno, digamos, retomando también lo que decía Carolina, pues todo el tema de demanda sigue siendo bastante importante para los proyectos. Aquí pues también, digamos, vemos que la demanda como tal existe, toca es ver muy bien la claridad del proyecto, lo que está buscando, ¿no? Respecto a esto, nosotros desde la cooperación alemana, desde Schwab, hemos trabajado con la Cámara de Comercio Colombo-Alemana en el mapeo del mercado alemán. Actualmente hemos encontrado más o menos 150 empresas como posibles off-takers con 170 locaciones en Alemania. Estamos en este momento viendo los temas de volúmenes y posibles intenciones de compra. Esto es un proceso, es información que va a ayudar a los proyectos y que se le va a entregar, digamos, a los proyectos que hacen parte de nuestro programa para poder, digamos, tener esa parte que es tan importante para el desarrollo del proyecto. Cuando me dices como que está funcionando, yo creería que es una mezcla de mecanismos. Como digo, es muy importante, como decía José Luis, el buen desarrollo de este PowerPoint. Allí tenemos diferentes mecanismos de subsidio, de apoyo, digamos, en esta fase inicial. ¿Para qué? Para poder tener claras diferentes cosas que nos exigen en el momento de ya poder alcanzar o estar cerca a FID. Y allí es muy importante, nosotros como cooperación, lo que decía Alemania, lo que hacemos es conectar también. Entonces estamos trabajando con diferentes mecanismos luego de pasar, digamos, de estos estudios iniciales, prefactibilidad, factibilidad, estudios adicionales que necesitan las empresas para poder ir teniendo, digamos, más claro el panorama del proyecto. También tenemos otros mecanismos como el Funding Guideline, los fondos del EXI del Ministerio de Ambiente alemán. Tenemos temas de garantía del crédito de la exportación de Euler Hermes. Conectamos con, digamos, banca como KfW. También tenemos el mecanismo de subastas de H2 Global. Y todo esto debe ir conectado. ¿Para qué? Para lo que les decía, digamos, anteriormente, y es para compartir este riesgo. Sí, y apoyar a que estos proyectos vayan llegando a etapas, digamos, más maduras, porque ¿qué pasa? Y digamos, uno de los mecanismos que tenemos, al que muchos al inicio querían aplicar y es muy relevante, y es H2 Global. H2 Global, pues tenemos este tipo de contratos por diferencia que nos ayuda, digamos, a ir cerrando la brecha entre el costo de producción y el precio del mercado, pero tenemos que tener en cuenta algo, digamos, muy importante. Nosotros el año pasado apoyamos desde H2Up diferentes, digamos, la participación de H2 Global en Colombia, en Brasil, en Chile, haciendo, digamos, roadshows con ellos. ¿Y para qué? Para poder conocer mejor el mecanismo y allí ver qué proyectos están listos para poder, digamos, aplicar ese mecanismo que tenemos en conjunto desde Alemania y Países Bajos. Pero ¿qué sucede? Allí tienes que tener ya temas claros como cuál va a ser tu off-take, cómo va la ingeniería avanzada, temas, digamos, de estructura financiera definida. Entonces, son muchos pasos anteriores que se necesitan para poder llegar allá. Y algunos dicen, no, es que H2 Global es muy exigente. Y sí, lo es, porque es que está, digamos, poniendo también unos recursos asociados para poder ayudar a cerrar esta brecha. Pero sí creo que es muy importante seguir trabajando como en esos instrumentos aguas arriba que ayuden como a compartir esta incertidumbre que se tiene. Entonces allí también venimos con temas de mandatos, digamos que tenemos, por ejemplo, en SAFA, estamos trabajando a nivel de la Unión Europea con todos los temas de los mandatos de mezcla, que son señales importantes para la demanda, pero que se van a ir dando poco a poco, ¿sí? También tenemos los temas asociados al sector marítimo, todos los temas de green shipping,
la próxima semana tenemos la reunión de la IMO, allí se espera tener mayor claridad entre la regulación y las señales del mercado que van a ayudar a que esto ayude, digamos, a tener más claro contratos de off-take, ¿sí? Pero entonces aquí creería que no es uno solo, sino que es una mezcla como tal de lo que necesitamos construir para poder sacar, digamos, adelante a eso, como de todos los temas. Incluso también aquí algo que pues tenemos que ver cómo apoyar desde la cooperación alemana, también son todos esos esquemas asociados a los EPCistas y los temas de tecnología, donde todavía falta, digamos, poder ver cómo se puede integrar, digamos, estos dos elementos muy importantes para el desarrollo de los proyectos y nosotros ver desde la cooperación qué podemos entrar a apoyar, porque si lo que vemos actualmente, y lo dirá, digamos, José Luis más claramente, es que todavía los desarrolladores siguen asumiendo demasiado riesgo para sacar adelante estos proyectos. Sí, tenemos teniendo todavía ese reto, digamos, de toda la certidumbre que nos exigen para poder tener un un proyecto bancable y ya, digamos, atractivo para las multilaterales. Entonces, yo creo que aquí lo importante es como ver cómo conectamos todos esos instrumentos que ya tenemos, digamos, desde el gobierno alemán, también ver cómo conectamos con otros actores como lo hacemos actualmente, con multilaterales y demás, con Banco Mundial, con el BID, con nuestra, digamos, banca, con el Banco Europeo de Inversiones, y ver cómo podemos ayudar a empezar a distribuir este riesgo y a poder encontrar, digamos, esos off-takers claros en los diferentes sectores para poder alcanzar el desarrollo de estos proyectos. Si no, de otra forma, no lo veo tan tangible para que pueda llevarse a cabo, Alejandro. Gracias, Patricia. Nosotros, como siempre, cuando los paneles fluyen bien y son interesantes, nos vamos a quedar cortos de tiempo. Ya nos quedamos cortos de tiempo y de preguntas. Y ya me están virtualmente jalando las orejas. Yo solamente, y Catherine, por favor, no me vas a regañar, ni los organizadores. Una que no estaba en el libreto, para dejarlos 30 segundos cada uno de su medición de grado de optimismo con respecto al desarrollo de proyectos en la región. Hay noticias cruzadas, ¿no? Hay proyectos en Chile donde uno recibe buenas noticias y otros que entiende uno que se abandonan. 30 segundos de su grado de optimismo con respecto a lo que viene para la industria en la región, y con eso cerramos, Kate. Si quieres, arranquemos con Carolina. Muchas gracias, Alejandro. Yo considero que lo que dijeron mis colegas es súper cierto. Voy a decir lo que estaba, como me decía mi mamá, ayúdame a ayudarte. Como José Luis lo dijo, tiene que ser un análisis bien hecho para que técnicamente vaya fuerte y no lleve puntos muertos. Y esto también va a ser como que se tenga una estructuración que pueda ir a instrumentos como H2 Global, H2 UPP, etcétera, que pueda tener financiamiento o algún soporte. Entonces, una estructuración bien sólida, bien fuerte, es que permite acceder a las iniciativas, por ejemplo, que Patti mencionó, y que también al final eso da fortaleza para que después bancas de desarrollo como el Banco Mundial o los colegas del BEI, etcétera, puedan apoyar también a los proyectos. Gracias, Carolina. Patricia, vamos a dejar al europeo con la visión del europeo de último. Tus 30 segundos para tu visión. Bueno, yo voy a decir que, digamos, mi visión sigue siendo optimista. Creo que lo que decía Carolina, lo que sabíamos hace 5 años no es lo mismo que sabemos ahora, y eso nos da un conocimiento y una madurez, nos ayuda a darle una madurez al mercado. Lógicamente hay proyectos que salen, yo siempre digo que es como cuando uno está en los primeros semestres de universidad, hay algunos que
primer semestre salen, tercer semestre salen, pero ya después se consolidan, digamos, los que van a terminar la carrera, y creo que eso precisamente es lo que está pasando. Entonces, creo que tenemos un tema optimista, tenemos muchas posibilidades en América Latina con todos los temas, digamos, de biomasa y de CO2 biogénico. Es un gran potencial que tenemos a diferencia de otros continentes. Entonces, creo que tenemos que seguirle apostando, pero ser muy certeros a qué proyectos vamos a apostarle y con quién nos vamos a ir de la mano para, digamos, sacar estos proyectos adelante. Es muy importante tener un buen partner que esté comprometido, digamos, como tal, con el desarrollo de los proyectos. Gracias y muy de acuerdo, Patricia. José Luis, desde el otro lado del charco, ¿cómo nos ven? Sí, pues bueno, yo lo primero que diría es que lo que estoy convencido es que esto es una carrera de fondo. Entonces no es algo en el que hay que saber cuándo se mete, que no uno empieza, que no es fácil, donde también ha habido una pequeña explosión, una burbuja, donde ha habido muchos proyectos que ahora parece que se ha caído, y es que había muchos proyectos que no eran nada, ¿no? Entonces, todos esos proyectos no están, algunos proyectos que sí que eran, se ha podido caer y hay otros que van manteniéndose, ¿no? Lo ideal, y yo creo que lo que hay que hacer es primero tener muy claro, sabemos que los primeros proyectos son más caros, obviamente. Entonces, como son proyectos más caros, cuando haya habido bastantes proyectos se podrá ir bajando bastante el precio, pero como son más caros, pues hay que buscar el mercado donde se puede vender. Yo sí que veo, mirando para el mercado de Colombia, pero mirando a, por ejemplo, a Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania nosotros hemos analizado mucho y estamos en España, podíamos vender en España. Yo hablando con la gente del Ministerio de Hidrocarburos, que me dijeron, oye, nos gusta mucho vuestro proyecto, pero querríamos que vendierais en España. Digo, ya, y a mí, y yo también querría, pero en España no me pueden pagar. ¿Por qué? Porque las políticas de descarbonización en Alemania, pues de momento son más ambiciosas que en otros sitios, ¿no? Entonces hay que buscar los primeros proyectos, y también con que parecen grandes proyectos, pues al final 200.000 toneladas de metanol, que parece mucho, no es tanto. O sea, es un portacontenedores de MERS puede consumir 25.000 toneladas al año. Luego no estamos viendo cuando hablan de ahora que quieren poner RFNBO un 1%, eso es una burrada de metanol que ahora no hay proyectos en desarrollo en el mundo que lo puedan hacer, ¿no? Entonces, yo soy muy optimista, sin quitar que hay días que te cuesta levantarte, porque bueno, pues, pero bueno, es como todo corredor de fondo, que hay que saber que lo bueno está al llegar, y solo llegarán los que no se cansen y tienen la toalla por el camino. Genial, pues con esto cerramos. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que pudimos dar una perspectiva bien interesante y asociada a retos específicos de proyectos en desarrollo, de tal manera que pues con eso yo creo que en términos de panel terminamos, Catherine, y te cedo la palabra para que cierres. Gracias a los tres y a todos los que nos escucharon. Muchas gracias. Bueno. Bueno, pues muchas gracias a todos los panelistas por sus aportes y a nuestra audiencia por acompañarnos hasta el final. La presentación se va a compartir en el paquete de productos que se publicará en la página web de Viridi y GIZ en unos meses. Esperamos que este espacio haya sido de gran utilidad y que continúe fortaleciendo el diálogo y la colaboración en torno al desarrollo del hidrógeno en la región. Responderemos las preguntas que no pudieron ser abordadas en este espacio vía correo electrónico. Vimos varias de sus preguntas en el chat y de momento pues les deseamos un excelente día a todos.